Presenta Clínica Hacter. Vamos a seguir hablando en el día de hoy de uno de los temas más importantes en materia de causa de dolor en todo lo que tiene que ver al ser humano, una de las más importantes, que es la ciática, que tiene que ver con las raíces raquídeas, que tiene que ver con la columna y con todo aquello que habíamos hablado. Y habíamos dicho que son varias las causas que podían dar una ciática, y ahora vamos a volver a explicarlo, pero fundamentalmente lo enlazamos con el tema de las protrusiones y las hernias discales, que si bien no es la única causa, es una de las más frecuentes en la producción de esta patología. Y habíamos dicho también, y si el director de cámaras me muestra la primera imagen, esta imagen la mostramos la semana pasada, y acá estamos viendo, digamos, la pelvis, la parte baja de la columna, el fémur a la derecha, el fémur a la izquierda, y eso que dibujamos en rojo, arbitrariamente, más que nada desde el punto de vista didáctico y que se puede ver en materia televisiva, tiene que ver con las raíces ciáticas y el nervio ciático. Es decir, básicamente el nervio ciático nace de las raíces bajas, de la columna lumbar, y de las altas, la columna sacra, la cuarta lumbar, L4, la quinta lumbar, L5, la S1, que es la primer sacra, la S2, que es la segunda sacra, la S3, que es la tercera sacra, más o menos por ahí, de esas raíces que todos tenemos a ambos lados de la columna, se juntan, digamos, bajan, y más o menos a nivel del piriforme, que es un músculo que está escondido en la nalga, ahí se juntan y se unen y forman el ciático. El ciático nace ahí, en la profundidad de la nalga. Si bien cuando se produce la patología se produce en la parte baja de la columna fundamentalmente, entonces afecta de repente la L4, la L5, pero esa L4, L5 luego transmite el dolor a través o a lo largo del nervio ciático, que es ese grueso cordón nervioso, el más largo y más potente, más o menos es el grosor de un pulgar, lo cual es importante, es un grosor importante de tejido nervioso, y ese nervio es el que baja después a lo largo de toda la pierna, y es la que nos da además inervaciones, da ramitas. Acá es un dibujo muy básico para que la gente pueda entender, pero lo podemos complicar muchísimas veces, porque de ese nervio ciático nacen ramitas nerviosas que van, por ejemplo, a la cadera, que van al muslo, que inervan el muslo, que inervan la rodilla. Y si el director de cámara me hace el favor y nos muestra la segunda imagen, acá la completamos. Esta no la habíamos traído la semana pasada, pero está enrabada con esta primera, porque de hecho allá arriba se ven las raíces raquídeas, se ve el nervio ciático recorriendo, digamos, el muslo, por decirlo de alguna forma, y ese nervio ciático tan potente y tan fuerte, más o menos a la altura de la rodilla, en la parte de atrás de la rodilla, en la profundidad de la pierna, por decirlo de alguna forma, se divide en algunas ramas. Las más importantes, como dice ahí, el peroneo común, que va para afuera, y el tibial, que sigue. Tanto el peroneo común, que después se divide a su vez en ramas, llegan hasta el pie. Llegan prácticamente hasta los dedos del pie en otras subramas, y el nervio tibial, que dice ahí, vendría a ser la continuación directa del ciático. En realidad, todas las ramas que están ahí por debajo de la rodilla son todas ramas del ciático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así más o menos se puede explicar cómo una protrusión en la parte baja de la columna o una hernia en la parte baja de la columna, según cómo esté tocando las raíces en la columna, es decir, toca una raíz en la columna, esa raíz tiene la habilidad de transmitir el dolor todo a lo largo del ciático, y según cómo la tocó, según la raíz que tocó, me puede doler la nalga, me puede doler el muslo, me puede doler el tobillo, la pantorrilla, y se me puede, por ejemplo, dormir los dedos del pie. ¿Cómo es posible? Es posible por esta inervación que estamos mostrando. Es como un cable eléctrico. O sea, se produce una conducción de los estímulos dolorosos y también motores, es decir, porque muchas veces, según cómo venga la hernia, el paciente puede incluso arrastrar la pierna. No solamente dolor, sino quiere levantar el pie, no puede levantarlo, y eso se explica justamente por la inervación que estamos viendo. Entonces, este concepto es muy importante, porque a veces para el diagnóstico, el paciente viene y me dice: sí, doctor,
me empezó a doler la cintura, pero me duele el muslo, me duele la pantorrilla, me duele el pie, me duele los dedos del pie. Y por supuesto que uno va a hacer estudios para saber exactamente qué es lo que origina la ciática, pero clínicamente tenemos una ciática y eso es relativamente fácil. Pero muchas veces viene el paciente y me dice, sí, doctor, me duele la pantorrilla, el tobillo y a veces se me duele el dedo del pie. Y el muslo no, y la cintura tampoco me duele. Entonces, si bien uno puede sospechar, es decir, no es tan clara, no es una ciática, digamos, clásica que sea fácil de vislumbrar. Y eso pasa mucho en la vida cotidiana. Y también pasa, por ejemplo, porque hay infinitas posibilidades de presentación del ciático, de la ciática. La clásica, la que recién dijimos. Pero, por ejemplo, viene el paciente y me dice, doctor, me duele solo la cadera. Bueno, perfecto, uno piensa en la cadera y empieza a ver si es una bursitis trochanteria, si tiene artrosis, o las distintas posibilidades. Hace los estudios y no encuentra nada, porque muchas veces las raíces ciáticas están afectadas de tal forma que lo que va a producir es dolor solo en la cadera. Y eso es muy difícil hacer diagnóstico, lo que llamamos pseudo síndrome de cadera. Es un dolor en la cadera que no tiene origen en la cadera, que tiene origen en las raíces ciáticas, y eso lo vemos con bastante frecuencia. Y los próximos días vamos a ver un poquito más sobre estas raíces ciáticas, pero fundamentalmente también las raíces todo a lo largo de la columna, porque esto, lo que nosotros vemos con el nervio ciático, lo podemos perfectamente reproducir para el cuello y para el brazo. Lo que las cervicobraquialgias van a tener el mismo concepto que las ciáticas. Nosotros vamos a traer ilustraciones para que se pueda entender mejor. Es lo que nosotros llamamos, si lo traspolamos al cuello y al brazo, es lo que llamamos la ciática al brazo. La ciática al brazo es una palabra que no existe, la inventé yo para que se pueda entender. Él lo llama cervicobraquialgia. Lo vamos a ver y tiene que ver con estas raíces raquídeas, pero en lugar de estar afectada la lumbosacra, vamos a hablar de las cervicales. Eso lo vamos a ver en la próxima con el gusto de siempre. Muy bien, gracias, doctor. Gracias a ustedes. Presentó Clínica Hacter.